las últimas 2 décadas han surgido algunos casos de receptores de trasplantes de corazón que parecen asumir los rasgos de personalidad dominantes del donante de órganos fallecido. La observación del fenómeno probablemente se inició con la publicación de la obra Un cambio de corazón en 1997. En este libro, Claire Sylvia describió los cambios de personalidad que experimentó después de su trasplante en 1988. Ella notó estos cambios antes de conocer a la familia de su donante y aprender sobre su carácter. Por ejemplo, se encontró con antojos de alimentos que antes no le gustaban, pero que a su donante, Tim, le encantaban. Entre ellos estaba la cerveza, los pimientos verdes y los nuggets del Kentucky Fried Chicken. El último de estos parecía particularmente extraño, considerando que Claire era una bailarina y coreógrafa que siempre había sido muy cuidadosa con su dieta. Las preferencias de color y el nivel de agresividad de Claire también cambiaron de formas que parecían más propias de Tim. Estos cambios de Claire estuvieron acompañados de algunos sueños interesantes durante los primeros meses después de su cirugía. En un sueño conoció a un hombre llamado Tim, que resultó parecerse a la descripción de su donante, y al final del sueño le besa e inhala a Tim hacia su interior. En otro sueño interesante, ella cambia de mujer a hombre y luego de nuevo a mujer. Estas experiencias, como las de Claire, no son las únicas, y otros casos parecen aún más evidentes. Aunque la evidencia de supervivencia post-mortem se presenta en varias formas, como los casos de experiencias extracorpóreas y los recuerdos de existencias previas con datos corroborables, los casos de trasplantes son especialmente interesantes, ya que constituyen un cuerpo significativo de evidencia complementaria. Los receptores de órganos tienden a sentir un vínculo muy profundo con su donante, y ese vínculo puede llegar a expresarse psíquicamente en una variedad de formas, tanto flagrantes como sutiles. Algunos han tratado de explicar los casos de trasplante en términos de memoria celular. De hecho, esta es la estrategia explicativa prevaleciente, y hablar de memoria celular está bastante de moda, al igual que el pensamiento mecanicista en general. Sin embargo, Stephen Broad ha sugerido que este enfoque es profundamente erróneo, porque enfrenta las mismas dificultades fatales que enfrentan todas las teorías de huellas de la memoria. Estas vinculan la personalidad, o al menos un conjunto limitado de tendencias y patrones, a partes del cuerpo que aún funcionan. Sin embargo, existen casos en los que las acciones de una personalidad identificable parecen persistir incluso después de que todas las partes del cuerpo dejan de funcionar. Si observamos el fenómeno de forma global, parece que no se trataría de un órgano trasplantado que produce cambios de tendencia radicales, sino de una conexión de la consciencia extracorpórea del donante con esos órganos. Como veremos, algunos casos de trasplante apoyan esa interpretación por encima de la hipótesis de la memoria celular. Los siguientes resúmenes de casos provienen en su mayoría de una revisión que involucra a receptores de corazón o corazón y pulmón del libro de Pearsall de 1999. En el primer caso, la donante era una mujer de 24 años, víctima de un accidente automovilístico. El receptor era un estudiante graduado de sexo masculino de 25 años que padecía fibrosis quística y recibió un trasplante de corazón y de pulmón. La hermana de la donante informó de lo siguiente. Dice: mi hermana era una persona muy sensual, su único amor era la pintura. Se dirigía a su primera exposición individual en una pequeña tienda de arte cuando un borracho la atropelló. Es una tienda de arte que apoya a los artistas homosexuales. Mi hermana no era muy abierta al respecto, pero sabía cuál era su condición. Dijo que sus pinturas de paisajes eran en realidad representaciones de la figura de la madre o de la mujer. Miraba a una modelo y pintaba un paisaje a partir de ella. Tenía grandes dotes artísticas. El destinatario, a su vez, informó de lo siguiente. Dice: nunca le dije a nadie al principio, pero pensé que tener un corazón de mujer me haría de alguna manera gay. Mi médico me dijo que era solo mi nueva energía y mi oportunidad de vida lo que me hacía sentir así, pero soy diferente, sé que lo soy. Entiendo el cuerpo de la mujer casi como si fuera mío, tengo el mismo cuerpo, pero sigo pensando que ahora tengo la forma de pensar de una mujer. A su vez, la novia del destinatario informó de lo siguiente. Dice: ahora es mejor amante, quiero decir que conoce mi cuerpo tan bien como yo, es simplemente diferente, quiere abrazos todo el tiempo e ir de compras. Es muy raro, nunca quiso ir de compras. Ahora lleva un bolso también, se lo cuelga del hombro como si nada.
Odia cuando digo eso, pero ir al centro comercial con él es como ir con una de las chicas. Y una cosa más, le encanta ir a los museos. Él nunca, absolutamente nunca había tenido ningún tipo de interés por eso. Ahora iba todas las semanas, a veces se para por minutos y mira una pintura sin hablar. Le encantan los paisajes y se queda embobado viéndolos. En el segundo caso, el donante era un niño llamado Jerry, de 16 meses, que se ahogó en una bañera. El receptor, a su vez, fue un niño de 7 meses llamado Carter, diagnosticado de lo que denominan tetralogía de Fallot. La madre del donante, quien era doctora, dijo: «Cuando Carter me vio por primera vez, corrió hacia mí, me apretó la nariz y me la frotó. Fue exactamente lo que pasó con Jerry. Soy doctora, estoy entrenada para ser una observadora entusiasta y siempre me he sustentado en el escepticismo, pero esto era real. Sé que la gente dirá que necesito creer que el espíritu de mi hijo está vivo, y tal vez sea así. Pero no es simplemente eso, mi pareja y mi padre lo vieron. Carter dice las mismas palabras de bebé que usaba Jerry. Carter ahora tiene 6 años, pero habla con el lenguaje infantil de Jerry también, y juega con mi nariz, igual que hacía su donante». Nos quedamos con la familia receptora esa noche. En medio de la noche, Carter entró y pidió dormir con su padre y conmigo. Se acurrucó entre nosotros exactamente como lo hacía Jerry, y comenzamos a llorar. Carter nos dijo que no lloráramos, que él hablaba con Jerry y que estaba bien. La madre de la receptora informó de lo siguiente. Dice: «Cuando íbamos juntos a la iglesia, Carter nunca había conocido al padre de Jerry. Llegamos tarde y el papá de Jerry estaba sentado con un grupo de personas en medio de la congregación. Carter me soltó la mano y corrió directo hacia ese hombre. En ese momento se subió a su regazo, lo abrazó y lo llamó papá. Estábamos estupefactos porque cómo podría haberlo conocido y por qué lo llamó papá. Nunca soltaría mi mano para correr hacia un extraño. Cuando le pregunté por qué lo hizo, dijo que no, que fue Jerry quien lo hizo». En este tercer caso, el donante era una joven de 17 años asesinada por un conductor que se dio a la fuga. El destinatario era un hombre de 52 años. El propio destinatario informó de lo siguiente: «Me encantaba la música clásica tranquila, pero tras el trasplante necesito ponerme los auriculares, subo el volumen del estéreo y pongo la música de rock and roll a todo volumen. Amo a mi esposa, pero sigo fantaseando con historias de adolescentes. Mi hija dice que he retrocedido desde que recibí mi nuevo corazón y que actúo como una chica adolescente». La hija del destinatario también informó de lo siguiente: «A veces es realmente vergonzoso. Cuando vienen mis amigos me preguntan si mi padre está pasando por su segunda infancia. Es adicto a la música alta y mi madre dice que el niño pequeño que hay en él finalmente está saliendo». En el cuarto y penúltimo caso, el donante era un niño de 3 años que se cayó de la ventana de un apartamento. El destinatario era un niño de 5. El receptor del trasplante informó de lo siguiente: «Ese niño es más joven que yo y lo llamo Timmy. Es solo un niño pequeño, es como un hermano pequeño, como de la mitad de mi edad. Se lastimó mucho cuando se cayó. Creo que le gustaban mucho los Power Rangers, igual que a mí, aunque ya no le gustan». Por otro lado, su padre dijo: «Daryl nunca supo el nombre de su donante ni su edad. Nosotros tampoco lo sabíamos hasta hace poco. Nos acabamos de enterar de que el niño que murió se había caído de una ventana. Ni siquiera sabíamos su edad hasta ahora. Daryl tenía razón, probablemente solo fue una suposición afortunada o algo así, pero lo hizo bien». Sin embargo, lo espeluznante es que no solo acertó con la edad y tuvo una idea de cómo murió, sino que también acertó con el nombre. El nombre del niño era Thomas, pero su familia lo llamaba Tim. La madre del destinatario agregó lo siguiente: «Timmy se cayó tratando de alcanzar un juguete de los Power Rangers que se había caído en el alféizar de la ventana». Este quinto y último caso proviene de informes con más impacto mediático, por lo que no se ocultó la identidad del receptor del órgano finalmente. William Sheridan, un gerente de catering jubilado de poco más de 60 años, recibió un trasplante de corazón en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Mientras estaba en el hospital, comenzó una terapia de arte para aliviar el aburrimiento y presumiblemente la ansiedad de esperar a un donante. Parecía claro que el señor Sheridan no tenía talento para el dibujo. Evidentemente, sus habilidades de dibujo estaban atascadas en el nivel de la guardería. Sus figuras de palitos eran del tipo que cabría esperar de un niño. Sin embargo, después de la cirugía descubrió que podía producir hermosos dibujos de la vida silvestre y los paisajes.
No obstante, años más tarde, cuando conoció a la madre del donante, se enteró de que su donante era un corredor de bolsa de Wall Street de 24 años, quien murió en un accidente automovilístico, y él había sido un gran artista, y de hecho demostró su interés por el arte a partir de la edad de 2 años. El terapeuta de arte de Sheridan insistió en que los esfuerzos preoperatorios de él no eran ni remotamente artísticos y dijo: días después de su trasplante, comenzó a crear esta increíble y elaborada obra. Fue realmente sorprendente cómo apareció su talento de la nada. Bien, a nivel de análisis, por supuesto, el testimonio en estos casos es fascinante y debe quedar claro que no podemos descartarlo simplemente apelando a lo que Brod llamó los sospechosos habituales, a saber, mala observación, información errónea, recuerdos ocultos o fraudes. Quizás la estrategia explicativa más común de este tipo es la que se conoce como la teoría del grapevine del hospital, según la cual los pacientes pueden, sin saberlo, e incluso bajo anestesia, recibir información que escuchan de parte de enfermeras o de cirujanos. El receptor en el caso 1 sabía que su donante era mujer, por lo tanto uno podría interpretar de manera creíble el uso de un bolso por parte del destinatario y su nuevo interés por las compras como una especie de juego de roles. Podríamos afirmar que el conocimiento del género de su donante podría sugerirle sacar su lado femenino. Sin embargo, otras características del comportamiento del receptor no parecen relacionadas exactamente con lo femenino, sino más bien específicas del donante, como por ejemplo su nuevo interés por los museos y los paisajes. Además, no podemos simplemente asumir que el personal del hospital conocería estos hechos idiosincrásicos sobre ella. Del mismo modo, no está claro por qué el conocimiento del género de su donante debería igualmente desarrollar tendencias específicas que no se refieren al género, sino al mundo mental y emocional concreto de la donante. Podríamos hacer una observación similar sobre el destinatario del caso 3 y su repentino interés por la música rock a todo volumen y las fantasías de las adolescentes. Si bien uno podría esperar razonablemente que el receptor disfrutara de una renovada sensación de energía y optimismo, fácilmente también podría haber tomado formas algo más adaptadas a su edad e intereses previos. Además, la repentina erupción del talento artístico de William Sheridan no puede explicarse plausiblemente en términos de mera recepción de información. Pero quizás el tema principal que tenemos ante nosotros es cómo de bien apoyan los casos de trasplante lo que podríamos llamar la hipótesis flotante, es decir, que la personalidad superviviente del donante o un fragmento de ella permanece cerca del receptor del órgano. Algunos casos sugieren esto con bastante claridad e incluso coquetean sutilmente con la concepción de posesión. Los casos que más favorecen la hipótesis del vuelo estacionario pueden ser aquellos en los que los receptores de los órganos son niños. Los supervivientes podrían argumentar que los niños estarán particularmente abiertos a la influencia post-mortem, presumiblemente porque no se les ha influenciado lo suficiente. Por supuesto, los defensores de la percepción extrasensorial podrían hacer una afirmación análoga, como que los niños son particularmente receptivos a la percepción extrasensorial porque no han sido condicionados para considerarla como imposible o como un tabú. Y de hecho ya existen los informes que sugieren que los niños obtienen peores puntajes en las pruebas de este tipo de percepción a medida que envejecen, porque pasan por el sistema educativo y presumiblemente aprenden lo que es factible o no con respecto a la existencia. Es interesante, entonces, que el joven receptor de órganos en el caso 4 se refiere a su donante en tiempo presente. Sin embargo, de los casos presentados anteriormente, probablemente el número 2 sugiere con mayor claridad flotación o posesión. El joven Carter atribuyó su comportamiento en la iglesia al donante, Jerry. Dijo que él no fue, es decir, Carter, quien corrió hacia el padre de Jerry, a quien no conocía. Lo abrazó y lo llamó papá. Carter dijo que Jerry hizo esto y se fue con él. Y Carter les dijo a los padres de Jerry que no lloraran, porque él estaba bien. En la superficie, al menos esto sugiere una interacción entre dos mentes o consciencias diferentes, Carter y Jerry. De hecho, esto se parece a una forma de mediumnidad en la que el comunicador interactúa y a veces controla el cuerpo del médium. Por lo tanto, podría haber algo de fuerza en la afirmación de que la descripción del joven Carter está menos contaminada conceptualmente que las de otros destinatarios, cuyas expectativas de lo que es empíricamente posible están desfavorablemente dispuestas contra la opción de posesión. Otro caso de la modesta colección de Pearsall, Schwartz y Rusek sugiere un tipo similar de comunicación entre el receptor del órgano y la consciencia superviviente del donante. La donante era una niña de 3 años que se ahogó en la piscina de la casa del novio de su madre.
La madre y el novio habían dejado a la niña al cuidado de una niñera adolescente. Aparentemente, los padres de la niña habían pasado por un divorcio difícil y a partir de entonces el padre nunca volvió a ver a su hija. Jimmy, el destinatario, era un niño de 9 años que afirmó no saber quién era la donante y dijo: «Hablo con ella a veces, puedo sentirla allí. Parece un poco triste, tiene mucho miedo. Le digo que esté bien, pero sigue con miedo». Por último, la madre de Jimmy agregó algo interesante. Dijo que desde la operación su hijo tenía un miedo exagerado al agua, aunque antes en realidad le encantaba.